Hace poco le pregunté a una amiga que había sido madre al mismo tiempo que yo si el embarazo le había restituido recuerdos olvidados de su madre, fallecida cuando ella era muy pequeña. Me respondió que más que recordarla o incluso sentirla, la había buscado mucho. Recordé que mi bisabuela Dolores murió llamando a su madre. Estaba rodeada de toda la familia, sin embargo, con sus casi 100 años, seguía necesitando a su madre para morir. Tras el parto y tras la proximidad de la muerte, yo también necesité a mi madre. Pensé que en esa ocasión me acompañaría e hice de mi deseo una intuición esperanzadora y equivocada. Mi madre, incapaz de hacer frente a los cuidados ajenos, se apartó de nosotras, como esas gatas que rechazan a los cachorros enfermos. Estoy viva gracias a la ciencia de nuestro siglo, a esos cables y tubos que me agarraron a la vida. Con su huida, mi madre se convirtió en una arteria que se me desgarró del corazón y las últimas gotas de su sangre se escapan de mi cuerpo por el extremo de esa arteria, como la boca de una manguera que va perdiendo fuerza. Ahora se ha convertido en una serpiente con la lengua seca, una serpiente que ya no pica. Recién salida del hospital y por fin reunida con Violeta, con una medicación estricta y aún dentro de la zona de riesgo, mi madre me dijo que tenía un fuerte dolor de estómago. En aquel momento no pensé demasiado, pero en los días posteriores fue aumentando la dosis de la estrategia para marcharse cuanto antes y no tener que pasar por la incomodidad de no querer, tal vez no saber, ayudarme mientras yo trataba de balancearme sin caer entre los cuidados para mí misma y para mi recién nacida. Pronto pasó a asegurar que su estómago no podía tolerar los alimentos y que sufría de intensas diarreas. Mi madre, una de las mujeres más fuertes y sanas que conozco, se compró pañales, comenzó a comer solo arroz blanco hervido y yogur natural. Yo trataba de recuperar mi leche con tomas muy seguidas y si Violeta no tenía hambre, utilizaba esa boca artificial y fría que es el sacaleche y esto me suponía aún más agotamiento. La mayoría de los días estaba tan cansada que se me olvidaba sacar comida del congelador. Aún hoy conservo varios platos congelados, comida glacial que por algún motivo me apena tirar. Como si no quisiera repetir el modo en que mi madre despreció este sustento que yo había preparado como calostro para ambas. Como si yo respetara la existencia de unos garbanzos congelados más de lo que mi madre respetó mis sentimientos. Mi madre empezó a pasar cada día más horas encerrada dentro de la habitación, a perderse el baño diario de Violeta, que para mí era un momento especial. En algún momento me dijo que temía ponerse más enferma y ser una carga añadida para mí. Cuando aún conociendo desde el principio su mentira le pedí por favor que no se marchara y le dije que para mí no sería una carga, usó su última arma. Dijo que tal vez tenía una bacteria y no quería enfermar a la niña. Cambió el billete de avión y se fue. Bueno, buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Este es un fragmento del primer cuento de los 10 que forman parte de Luna Park, el último libro publicado por Marina Pérez Agua, que como saben ustedes, esta señorita que está aquí en el centro, la otra señorita es Margaret Froelich, ¿se dice? Margaret Froelich. Hoy estamos en el tercer piso, quienes no lo sepan, porque veo aquí caras que nunca han aparecido, algunas que me han dicho que son estudiantes de español y no sé si me entienden bien y si no lo preguntáis, ¿vale? Podemos repetir. Esto se llama el tercer piso de Proteo. ¿Qué es el tercer piso de Proteo? El tercer piso de Proteo, además de ser la tercera planta de la librería más antigua y más premiada de Málaga, con 55 para 56 años ya de historia, es también el nombre del proyecto que me encargué de ¿cómo se dice?, de liderar, de crear, para recuperar un poco después del incendio y la posterior apertura de Proteo en el año 21, un poco la dinámica de esta librería en unos tiempos donde el mundo de las librerías físicas parece que ya no es el mismo que fue. Bueno, aquí estamos intentando demostrar que siempre la gente, aunque el acto de leer suele ser un acto solitario, la gente se reúne mejor junto al fuego y el calor de gente que aman cosas parecidas.
Venimos aquí a contar historias o a contar cosas que vienen en los libros, que no necesariamente tienen que ser historias, y de eso trata el tercer piso. Mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista, activista cultural, gestor cultural, esto que llaman ahora, y este es uno de los proyectos que he estado haciendo a lo largo de mi vida para intentar provocar lo que más me gusta, que es la comunicación directa. Hoy tenemos, como decíamos, a Marina Pérez Agua y su último libro, Luna Park. Como decía, 10 cuentos cuyo elemento común es la maternidad o las maternidades. Porque aunque todos los personajes que en primera persona cuentan cada una de estas 10 historias y se dirigen a nosotros, a los lectores directamente, te vas dando cuenta a medida que vas leyendo los cuentos que no son sino fractalizaciones, versiones de posiblemente de la propia autora, de Marina Pérez Agua, y su propia experiencia como madre tardía, como cuenta en algunos de los cuentos, pero que no son necesariamente ella. Sin embargo, sirven para hacer un panóptico no solo de lo que puede ser una mujer en la ciudad de las ciudades, la ciudad que ha sido el centro del mundo hasta hace bien poco, que probablemente lo siga siendo, y donde ella vivió durante más de 25 años. Vivió, trabajó y tuvo allí a su hija, creo. Eso lo sabremos ahora. Una visión del contexto del espacio, como en todos los cuentos, siempre hay un escenario fantástico, en este caso es Nueva York, que se convierte tanto en fantástico como en real, como en algo de pesadilla, como en algo que va mutando constantemente y que va teniendo una relación constante con esa madre y con su hijo o su hija recién nacidos muy pequeñines, y que se va tornando cada vez más agresivo, más imposible. Es también a la vez que un ejercicio de variaciones sobre el hecho de ser madre hoy en una ciudad central, son también las constataciones de en qué mundo realmente estamos viviendo. Si Nueva York fue en un tiempo el epítome de la gran ciudad cultural, hoy en día el ejemplo también de la transformación de un mundo cada vez más violento y más absurdo. Yo tengo que confesar aquí una cosa que no solemos hacer los periodistas. Los periodistas, por lo menos en mi caso, nos metemos en este oficio para aprender, no para demostrar lo que sabemos. Pero a veces se nos va un poco la cosa para que nos tomen en serio y hacemos creer que sabemos más de lo que sabemos. Yo es la primera vez que, aparte de sus columnas en el diario El País y en otros lugares, leo un libro de Marina Pérez Agua. Sabía de su existencia, pero no había leído nada. También, como les decía antes, este trabajo de tener que leer constantemente libros para promocionarlos, para ayudar a que ustedes los conozcan, hombre, pues no debo reconocer que no te permite el disfrute de la lectura, que sí leyes el libro por el mero placer de leerlo. Marina dice en las entrevistas y en los textos que ha añadido a este... Sí, por favor, Agüilla. Que ha añadido a la promoción de este libro, que ella, en definitiva, en última instancia, escribe solamente por el placer de escribir, el placer que le procura escribir, y que se divierte mucho haciéndolo, independientemente de que lo que cuente a veces es durísimo, y además no tiene ningún pelo en la lengua. Sin embargo, la sensación que tiene el lector, en este caso yo, es de que ese gozo que ella tiene mientras escribe lo siento yo como lector. Y entonces recuerdo una alegría infinita mientras iba leyendo el libro y iba diciendo, como quien ve a su equipo de fútbol hacer buenas jugadas: bien, 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 bien. Es una estupenda, espléndida escritora, sin, al menos aquí, sin ningún artificio, o con los artificios suficientemente elaborados como para que no se noten. Y eso es algo que no está al alcance de todos los escritores. Y utiliza también el arma más importante de la literatura, bajo mi punto de vista, y de la inteligencia humana: el humor. La capacidad de ver incluso las situaciones más terribles desde una distancia, de verse a sí misma como si fuera otra persona, el yo es otro, ¿no? Y eso lo abrazamos
y lo celebramos, porque incluso aunque las situaciones a las que se ven abogadas esas madres múltiples, esas variaciones sobre la misma madre que aquí van apareciendo en este parque de atracciones desvencijado y ya de un mundo en decadencia, que sirven, el Luna Park, ¿no?, de Coney Island, aquí lo tienen en la portada, sirven para que tengamos todavía mucha esperanza en la posibilidad de darse cuenta. Tengo un amigo flamenco, músico flamenco, que como todos los flamencos que son inteligentes, tienen la capacidad de sintetizar en frases rotundas conocimientos de siglos, que otros tardan libros en no acercarse. Y me decía Tolito, que tengas claro una cosa: el mundo se divide en dos clases, los que se dan cuenta y los que no se dan cuenta. La mayoría no se dan cuenta, y los que nos damos cuenta, mejor callarnos para que no nos tomen por tontos. Entonces ella se da perfectamente cuenta de lo que hay alrededor y así lo dice. Como yo soy un recién llegado, y ustedes los que me conocen saben que tengo tendencia a hablar y no parar, hoy tenemos la enorme fortuna de que está con nosotros Margaret. Margaret es amiga de hace un montón de años de Marina, la conoce desde Nueva York, ella es neoyorquina, tú eres neoyorquina, ¿no? Bueno, viví muchos años en Nueva York. Viviste muchos años en Nueva York, y bueno, estudiaron allí juntas, fueron amigas juntas y tal, y ahora ella es profesora, directora asociada del Dickinson College en Málaga. Me acaba de decir que bueno, que todo lo bueno se acaba, que ha estado aquí 2 o 3 años, que ahora la destinan a otro lugar, con lo cual digo, bueno, recién conocía y ya se me marcha. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero Margaret sí les va a dar un recorrido mucho más preciso que el que yo pueda hacer, que es el de un neolector de la obra, que además le recomienda, y aprovecho este momento para la pausa publicitaria que siempre hago, de cómprense por favor este libro. Hoy no les van a hacer el 10%, pero vamos, esto tampoco es carísimo, no van a perder, porque lo van a gozar de verdad. A nosotros nos van a hacer un favor enorme, y ya saben que las librerías vivimos de ese tanto por ciento, que es pequeñito, de la venta de los libros. Y mientras tanto, pues nada, que lo gocen, y le doy la palabra a Margaret. Bueno, muchas gracias. Gracias a Proteo, a Marina, a Héctor, por esta maravillosa oportunidad. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿No mucho? ¿Ahora mejor? Sí, ok. Pues sí, nos conocimos cursando el doctorado en Nueva York, en Stony Brook University, y tuvimos la gran suerte de estudiar con investigadores tan fuertes como Katie Vernon y Lou Shannon Deutsch en este momento tan especial, y de hecho sale, ¿no?, en esta colección de cuentos un poco sobre este entorno, y podemos seguir hablando de eso. Pero de Marina tiene 4 novelas. Yorro recibió el premio de Sor Juana Inés de la Cruz. Su última novela, muy conmovedora, muy fuerte, La playa, también recibió el premio de la ciudad de Estepona, y también era finalista, ¿no?, para el premio de crítica de Andalucía, y lo recomiendo muchísimo. También escribe cuentos, Criaturas abisales. De hecho, he enseñado algunos de tus cuentos en Dickinson College, de esta colección de Leche, y ahora vuelve al relato con Luna Park. También tuve la suerte de verte presentar tu poemario, Nana de la Medusa, en el Pompidou de Málaga. Entonces, como ves, una escritora con mucho don, que puede escribir de varias maneras, de varios géneros. Y esto siempre me ha impresionado. También es una persona que vive apasionadamente, debo decir, no solo en su escritura, sino en su vida, que es escaladora, buceadora, navegadora, nadadora. Entonces es una persona que explora, que va a la profundidad de todo, de la palabra, de la representación, incluso de lo físico. Y te aprecio mucho, es un gustazo estar aquí contigo. Y bueno, pues sí, es un momento interesante tener esta conversación, porque vas a venir a vivir en España, volver a España, vivir en Málaga, y yo me voy en junio también, así que interesante cómo van cruzando otra vez nuestros caminos, ¿no? Pero bueno, iba a empezar con algunas observaciones, y podemos ir conversando y luego pueden ir formando preguntas para Marina, pero quería empezar diciendo que este libro de 125 páginas y 10 cuentos contiene un mundo de verdad impresionante en tan pocas páginas,
temas grandes como el amor, la muerte, el sentido de pertenencia, la compasión, la libertad, la representación y la realidad. Y me interesan mucho los contrastes que se encuentran, ¿no?, en el libro. Por ejemplo, y cómo se va rastreando estos contrastes, ¿no? El ruido agobiante, el silencio sagrado, el descarte de los objetos, cuidar el alma de los objetos, atesorar la vida, acabar con ella, crear lazos familiares, romperlas, encontrar una casa, perderla, la palabra sometida, la palabra liberada, el respeto a la diversidad y la diversidad convertida en lema vacío. Entonces, realmente os animo a leer, ¿no?, esta colección porque contiene tantísimo. Pero una cosa que quería empezar con esta observación, porque creo que es lo que más aprecio de esta colección, hay vínculos que estableces entre lo individual, lo vivido al nivel individual y lo que ocurre al nivel social, histórico. Y voy a dar algunos ejemplos, pero tal y como estableces vínculos entre estos dos registros me fascina. Y sin revelar demasiado, pero para daros una idea, vivir con un hombre controlador, lo individual, ser alumna, ser profesora, adoptar a un perro, perder la casa, el abandono de una madre cuyo bebé está en el hospital, la autodefensa contra un ataque. Y luego al nivel social, lo más bien histórico, digamos, la guerra de Ucrania, la política del hijo único de China, el oleoducto de Dakota del Norte, el suicidio, la exhibición de bebés prematuros en parques de atracción. Entonces, no solamente es sorprendente cómo puedes establecer conexiones entre estas experiencias humanas, sino también admiro mucho la valentía, porque ocurre en un contexto de lo políticamente correcto, que a lo mejor dice que no se debe, que hay ciertas experiencias que pertenecen solamente a las personas que han vivido, ¿no?, estas experiencias, pero este libro rechaza todo esto y establece de todas maneras vínculos, puentes, una constelación entre lo individual y lo social. Y para daros una idea, nomás unos trozos que voy a leer que ejemplifican esto. Esto en el primer cuento de Violeta no tiene por qué. Los acontecimientos en Standing Rock nunca fueron para mí simplemente una noticia curiosa o un hecho que me permitía la expresión de solidaridad con los nativos, sino que se revelaron como algo más profundo. En esta lucha por la tierra natal y ancestral encontré la representación de la pérdida de mi propia tierra y de mi madre. Y como un ejemplo más de esto, ahí está. Y esto del cuento La mujer del puente. La mujer que se arrojó por el puente de San Francisco llevaba una nota en el bolsillo que decía: si una sola persona me sonríe por el camino, no me suicidaré. Yo estoy tan apegada a la vida, tan arraigada desde lo más profundo, que no dependo de sonrisas de desconocidos que me salven, que me agarren en el último instante y detengan mi caída así el mar hecho cemento. Sin embargo, hay algo en aquel bolsillo, en aquella nota, en aquella mujer o el puente que tiene que ver conmigo. Hay algo que fui yo, algo que seré, algo que aún soy. Entonces son estos gestos tan sorprendentes que me encanta, y me gustaría que habláramos un poco más sobre este gesto. No sé si es un gesto puente, no sé cómo nombrarlo, pero sí podrías, no sé, hablar con nosotros un poco sobre este gesto, lo que significa para ti. Sí, bueno, antes de nada, gracias a Proteo, Héctor, todos por venir, Margaret, por supuesto. Y bueno, me he emocionado muchísimo cuando han mencionado pues, profesoras muy importantes para nosotras. Realmente, yo cuando llegué a Nueva York se me abrió un mundo en la academia. O sea,
y incluso no solo con las profesoras, sino ya con las estudiantes que ya estaban ahí, ¿no? Yo decía, o sea, había cosas que yo no entendía. Me acuerdo de hablar con otros españoles y decía, a lo mejor es que no soy muy inteligente, ¿no? Pero es que era otro mundo. O sea, es que era un nivel de pensamiento, ¿no? De indagar, de diálogo, que sinceramente es que se me ponen los pelos de punta solo de pensar en estas profesoras, ¿no? Comunes que tanto nos han dado, ¿no? Y la pregunta que me has hecho tú me resulta muy interesante porque yo me la he hecho. O sea, hasta el punto de, claro, ¿cuál es mi derecho a contar la historia de otra persona que la está sufriendo, ¿no? ¿A quién pertenece la historia, ¿no? Entonces, hay uno de los cuentos que tiene una mención a Ucrania. Yo conocí lo recomiendo, por cierto, su lectura, a un neurocirujano británico, pero que estuvo durante 30 años haciendo operaciones pro bono gratuitamente en Ucrania, que se llama Henry Marsh. Y nos caímos muy bien, hubo mucha química, es un señor mayor, pero era como, pues química al instante, ¿no? Entonces, él me propuso viajar con él a Ucrania. Justamente había pasado, yo no sé si usted o alguien lo sabe, que había ido otro escritor anterior, con muy poca diferencia en el tiempo, a lo mejor 2 meses o 3 meses antes, Héctor Abad Faciolince, había ido para escribir sobre Ucrania. ¿Qué pasó? Que se fue a un café con una escritora ucraniana, le cambió el asiento por estas cosas de la vida, y al final, pues quien murió fue ella, porque estaba en el asiento que él le había dado, ¿no? Entonces, hubo todo ¿no? O sea, había gente que decía, bueno, ¿y qué hacía él allí? ¿No? Y otra gente que, bueno, pues sí lo comprendía. Con esto quiero decir que yo, cuando Henry me propuso ir a Ucrania, yo sentí como que no tenía derecho a ir allí, y me sentí como un poco como buitre, ¿no? Entonces él me dice, tú estás totalmente equivocada, o sea, lo que quiere un país en guerra es que se hable, sobre todo en un momento pues que también estaba, y está obviamente, ¿no? Pues la guerra en Gaza, y que sientes que, ellos sienten que una guerra tiene más protagonismo que otras, ¿no? Y cuando fui, pues te das cuenta realmente de que sí hay una labor que incluso ellos te agradecen, ¿no? Aunque tú no, yo por lo menos me sentía al principio así reticente y no, y a partir de ahí, pues, sí me sentí, yo creo, o con lo que dices de los Sioux en Dakota, había un problema con la construcción de un oleoducto en Dakota, y lo que pasó es que por primera vez, pues yo creo, a mí me dijeron en la vida, todas las tribus nativoamericanas se juntaron para protestar en contra de este oleoducto, ¿no? Pero no solo ellas, sino que se unieron al movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Entonces era como esos puentes, ¿no? Y yo me puse en contacto de hecho solicité una beca, pero antes me puse en contacto con miembros de la tribu, de una de las tribus, para conversar sobre esto, ¿no? ¿Cuál es mi derecho? ¿Qué te parece? Y ellos igual, o sea, decía, es que todos sabemos lo que es el sufrimiento de una manera, de otra tenemos un desarraigo, y lo que hay que hacer es unirse, contarlo. Entonces como que me empezó así a cambiar la perspectiva, ¿no? Qué bien. No necesitamos más de eso. Sí. A raíz de lo que estás diciendo sobre lo que te corresponde y no te corresponde decir, antes cuando estábamos tomando café hablábamos de algunos elementos biográficos con los que tú nutres
hay evidentemente mucha biografía en cosas que de lo que cuenta, aunque después no dejas claro qué es real o qué no es real. No voy a entrar ahí, pero cuando alguien como tú cuenta con tanto descarnamiento y se salta tanto la corrección política, pues cuando uno es escritor y habla de los que le rodean, en términos elogiosos, todo el mundo está encantado de que sea el escritor porque es la voz de la tribu, pero cuando pones a parir al padre, la madre, el hermano, el novio, el otro, no sé cuánto y tal, más que ponerlo a parir, lo pones en su lugar, ya directamente creo que no hace tanta gracia. Y hay algo en todo lo que estoy viendo donde hay también una relación con cuál es mi hogar. Y aquí más o menos acaba lo único que uno piensa, allá donde yo esté y esté mi hija. Porque hay algo, o tu hijo, o quien sea, en el lugar. Porque hay algo que aquí creo que es fundamental y que es una cosa troncal, que hoy, cuando se habla de las maternidades, dentro de los discursos donde se ponen a igualdad de condiciones los derechos de ocio, los derechos con algo que es profundamente animal y que tú reivindicas en tu escritura constantemente, cuando eso se hace, aquí estás tomando partido por decir, soy un tipo de escritora que digo lo que creo y lo que se me pasa por la cabeza, porque ambas cosas parece que van al unísono, que lo que se te pasa por la cabeza acaba aquí y después que eres absolutamente consciente de lo que estás diciendo, aunque eso sea una bomba de relojería en la gente que te rodea, ¿no? ¿Cómo manejas eso? Pues, hombre, ahí... Sobre todo con la familia es duro, evidentemente, porque... pero es que como ha sido duro siempre, ahí tampoco hay mucho que jugarse, ¿no? O sea, después yo creo que otra cosa que a mí porque el otro día estábamos en una cena con otros escritores y se hablaba de si entregaban el manuscrito antes a lectores para que lo leyeran antes de entregarlo a la editorial, ¿no? Por inseguridad, y yo nunca, o sea, yo lo escribo y nadie lo lee hasta que yo lo entrego a la editorial, ¿no? Porque no es ni porque yo sea valiente, ni porque la gente dice, o sea, yo pienso que es porque no me va la vida en ello. O sea, es que yo escribo de verdad porque lo disfruto y porque si no me quieren leer, si no gusto, si no vendo, si no puedo trabajar en otra cosa y tampoco le doy un estatus, o sea, excesivamente. Ahora que estoy buscando, porque claro, yo vuelvo a España y yo vuelvo a España sin trabajo y realmente... Denle en trabajo a Marina de agua para que no se vaya, joder. Si no se vuelve a Nueva York y aquello no está para que vuelva. Entonces, y yo a veces bueno, el otro día hablaba con un amigo y le decía que me da igual trabajar en lo que sea. ¿Cómo vas a trabajar en lo que sea? ¿No? Es que realmente, sobre todo al principio, ¿no? Hombre, no, tengo una niña, entonces cuanto más, en fin, cómodo sea, ¿no? Pero quiero decir, no mitifico la figura del escritor, ¿no? Entonces yo creo que eso te da mucha libertad. Perdona, pues si no, sigo yo preguntando, Margaret. Pues yo creo que no, una parte que aprecio muchísimo de esta colección también es el humor, y la libertad va con eso, no se puede con el humor y estar restringiéndose todo el tiempo. Pero yo no soy de la risa fácil, o sea, claro, en conversación con alguien chistoso, sí. Pero leyendo un libro no me río a carcajadas ni nada, ni viendo películas. Pero con David Sedaris siempre me río muchísimo. Pero con este libro sí me encontré riéndome un montón. Y eso se divierte muchísimo. Y quería pensarlo un poco, porque no solo es que es una risa, sino qué función tiene este humor, ¿no? Entonces, mis apuntes, ¿no? Que burlarse de las normas, la risa o el humor para no tomar el pecho las diferencias en cómo percibimos al mundo. El humor para llevar mejor lo absurdo, ¿no? De la vida, el humor para criticar lo insípido, el humor para llegar a lo honesto, ¿no? Entonces, este humor realmente abre espacios, ¿no? Es una fuerza muy potente en lo que escribe. Y pensaba que a lo mejor podríamos leer un pedacito, si te apetece.
Bueno, es un diálogo. Si le puede prestar tu copia, ¿está bien? Esto es del cuento 10 palabras. Y para un poco de contexto, en la página 57. Y un logopeda visita la casa de la madre del cuento y es para intentar entender cómo va el desarrollo lingüístico, ¿no? de la hija. Sí, Ok, entonces, bueno, sí, ¿quieres decir un poco más? Sí, bueno, lo que pasaba es que era, pues, bueno, sí, mi hija, ¿no? Hay mucho de ficción, pero bueno, en realidad no, aquí no hay ficción. Pero mi hija, pues, habla varios, no habla nada, pero maneja varios idiomas o entiende varios idiomas y entonces tiene un retraso en el habla, ¿no? En Estados Unidos, claro, antes se decía que es normal, ¿no? Y en la experiencia yo por otros amigos que tengo sé que es normal, pero en Estados Unidos ahora pues los logopedas dicen que no, que eso es un falso mito, que tienen que hablar igual y que a los 2 años tienen que decir 10 palabras, ni 9 ni 11, 10, ¿no? O sea, entonces, pues claro, yo me preocupé, hay casos de autismo en la familia, digo, bueno, pues vamos a buscar ayuda y vino un logopeda a casa, ¿no? Sí. Bueno. y hacía unas preguntas un poco, todo muy serio, ¿no? Muy bien, pues leímos hasta aquí. Vale, vale. ¿Tú eres el logopeda o yo soy? Sí, yo vale. empiezo. Okay. ¿Y responde a su nombre cuando la llama? Bueno, a veces. Eso significa que no. Y volvió a escribir algo en su tablet. Bueno, yo no lo veo así. Por ejemplo, si le digo galleta, mira siempre. Intenté añadir una pizca de optimismo. Y en realidad tiene sentido, ¿no cree? Mira solo cuando le interesa. ¿No es eso síntoma de que reacciona de manera adecuada? Ya. Pero su hija no se llama Galleta, ¿o sí? No, pero también he leído que Einstein no dijo una palabra hasta los 3 años, o 7, no recuerdo. Mi hija, en cambio, dice 2 palabras con 18 meses. Ya. Pero su hija no es Einstein. No suelo decir palabrotas, pero las pienso. Usted no será autista, pero es un grandísimo gilipollas y todavía no lo sabe. Es este tipo de voz interior, ¿no? Que se pasa tan bien escuchando, ¿no? Esta voz tan honesta, ¿no? Pero bueno, es un buen ejemplo. Entonces, quería hablar un poco contigo sobre el humor por muchas razones, sino porque es una herramienta que abre espacio, como digo, que es una fuerza tan importante. Cómo lo cultivas, el humor, y incluso si te apetece pensarlo desde la perspectiva del género, que la escritora Isabel Frank, catalana, habla de cómo la socialización de las mujeres no permite tanto el acceso al humor, tal vez, pero aquí tal vez por eso todavía más lo aprecio, ¿no? en tu colección de cuentos. Sí, además es una cosa que no... yo siempre he escrito de temas duros y casi nunca, en Don Quijote de Manhattan sí, pero era como tan metaliterario que yo creo que tienes que haber leído el Quijote muy muy bien para apreciar ese humor, ¿no? Y aquí es que este libro es una despedida de Nueva York. Cuando estábamos en el doctorado siempre estábamos pues combating el humor, ¿no? Durante el carnaval, qué significa el carnaval, qué significa la risa, qué significa, ¿no? No sé, las Saturnales, ¿no? Que eran pues cuando los romanos daban derecho a los esclavos a ser amos y ellos eran mismos esclavos, ¿no? Qué significa que también es un mecanismo de control, porque claro, necesitan un tiempo de liberación para después ser esclavos otra vez, ¿no? Pero sí, era eso, esa idea de liberación también, ¿no? Aunque después haya que volver a asumir. Hay una cosa ahí que me llama mucho la atención hablando de estas de humor y por traer a colación algo que está también presente, la figura del hombre, que o bien no existe, o bien se ha alargado, o bien tiene ganas de que se vaya. Hay un cuento fantástico, normal, sí, ya sé que Presina dice que es normal, pero déjanos un huequito, tío. Y hay uno que me encanta que establece, creo que sí,
es el que tiene a la protagonista madre y a una amiga, las tiene encerradas en un cuarto, porque es de estos padres que de pronto le entra un ataque de leche y son más papistas que el Papa. Entonces ha decidido que la niña está malita y que una está medio resfriada y le puede contagiar un virus a la niña. Entonces están encerradas la amiga y la madre en un cuarto y el padre no las deja salir y le hace sentirse culpable. Entonces, dentro del diálogo interior que tiene la protagonista, habla de las relaciones sexuales, que esa es otra cosa que yo creo que es fantástica en la escritura, en esto que he visto, que es decir, el cuerpo. Todo pasa por el cuerpo, que es una cosa muy budista y muy... el cuerpo es lo que acoge y sucede todo. El cuerpo, el deseo y la sexualidad. Acostumbrados también a ver unas expresiones y unas formas de referirse a la sexualidad, incluso por parte de escritoras mujeres, demasiado poéticas, como esto no sé cuánto. Ella le llama al coño y a la picha, se lo llama con todas las letras y habla del deseo. Y hay un momento ahí, es en el que cuando piensa en el otro, teniendo unos ataques de ira, deseándole la muerte, prácticamente, hay un momento donde dice, me acuerdo de aquel orgasmo que tuvimos no sé cuánto, y dice, devuélveme el puto orgasmo, cabrón, que no te lo mereces. Una cosa de este estilo. Y es muy divertido. Esto era por incidir en cómo en situaciones que son francamente a veces críticas y violentas, está esa visión que no sé si te ayuda a hacer más digerible el entorno, porque al final lo que estamos contando es lo difícil que es ser madre soltera o con pocos recursos en una ciudad como Nueva York, ¿no? Sí. Claro, hoy sí, que claro, no es lo mismo ser madre soltera con pocos recursos que ser madre soltera y tener muchísimo dinero. Eso no es madre soltera. Porque claro, yo, para dar un ejemplo, cuando mi hija tenía 3 meses y nevaba en Nueva York, porque era pues justo en esa época, yo la tenía, para sacar al perro, yo tenía que dejarla sola en la casa. O sea, eso es ser madre soltera, ¿no? Si yo hubiera tenido dinero para una niñera o que me ayude por la noche, pues ya es distinto, ¿no? Entonces, sí. ¿Y la pregunta era? No me acuerdo. No, bueno, y el cuento al que te refieres es... en realidad yo creo que... El tema del cuerpo también me interesa mucho eso, la sexualidad y la manera que tienes de expresarla, que eso ha llamado mucho, me consta, la atención a los críticos. Es decir, hostia, esta tía es demasiado franca, ¿no? A la hora de expresarse a sí misma y a sus deseos, ¿no? Sí, la verdad que yo no soy... claro, es que yo tampoco leo... cuando sale la crítica y eso tampoco la leo, entonces, pero no por nada, sino porque... Vamos, me interesa muchísimo y todo, pero no sé por qué, me da como pudor o algo, no sé, entonces no sé lo que se dice del libro, pero no sé, es que la sexualidad es para mí algo tan natural y tan que no veo por qué hay que ir por otro, o sea, no quiero una sexualidad tampoco burda, ¿no? De llamar, pues, sí. O sea, pero bueno, pues son palabras todas que están en el diccionario, ¿no? Pero hay algo que a mí me llama la atención, porque creo que primero eso es así, eso existe. Cuando tienes la fortuna de haber logrado formar parte de las conversaciones íntimas de las mujeres, cuando no te consideran un hombre, digamos, peligroso, no estás en actitud de ¿cómo se llama?, de depredadora, ¿no? o de tirarte el rollo, lógicamente entra a un nivel de lenguaje que es completamente diferente, como las mujeres hablan entre ellas, cuando hay absoluta complicidad, ¿no? Sí, y entonces eso lo trasladas ahí. Y obviamente es como perderse... en la vida normal, las mujeres, el mundo femenino ha estado muy constreñido sobre lo que se puede decir, lo que no se puede decir, lo que está dado a hablar y lo que no. Pero lo más terrible es también, en el caso de la maternidad, que yo creo que es algo que pones ahí encima, es
que la maternidad era como una especie de exaltación de la idea de la Virgen María, que tú lo único que estás es dándole el pecho al niño y después al otro niño que está por el otro lado, que es un poco mayor, es decir, que tienes que estar alimentando a todo lo que hay alrededor. Y aquí, tú, una de las cosas que demuestras es: un día quiero que se muera ese que está berreando, otro día quiero que tú te quites de aquí porque no te soporto, otro día, en cambio, estoy más caliente que el palo de un churrero y quiero, cuando teóricamente tenía que estar en estado de maternidad transida. Entonces, esa forma de expresarlo, yo creo además, y lo digo por los hombres que haya en la sala, que sigan manteniendo ideas y que no hayan visto a sus hijos nacer, hayan tenido una relación y tal. Esta es una manera también de beber en esos deseos, porque las mujeres saben lo que les pasa, lo digan o no lo digan, los tíos no lo tenemos tan claro, ¿no? Y eso a mí me parece que es un regalo, digamos, como lector hombre, que además hay otra cosa que también a mí me llama mucho la atención. A medida que fui creciendo y conociendo más esos relatos, una cosa que a mí me sobrecogió enormemente fue darme cuenta que la realidad de mujeres que se han sentido violentadas, violadas, que cargan con una puñetera herida, real o heredada, del tipo que sea, era gigantesca. Antes tú creías que era una cuestión que le tocaba a algunas mujeres. Por lo menos en mi experiencia, es rara la mujer que haya salido indemne. Y yo creo que eso tú lo reflejas bien, pero no desde una perspectiva dramática, es decir, esto es lo que hay. Y yo ya después elijo tomármelo de la manera, y utilizar mucho el humor y la distancia, y decir, no, bueno, pues sigamos andando, ¿no? Sí, y sí, súper interesante, porque ¿sabes lo que pasa además? Yo no sé si a ti te pasa o tú eres más lista que yo, pero vamos a ver, nosotros, pues claro, en la universidad, en aquel momento en España no se hablaba de género, de sexo, de nada, ¿no? En literatura. Y yo llego allí y pues los estudios de género son súper importantes, ¿no? Aparte teníamos una profesora que era, en fin, vamos, del movimiento feminista real, ¿no? Y lo que pasa es que con todos esos estudios que una tiene, con todo lo que sabemos, o sea, conscientemente como mujeres, pues, en fin, más o menos educadas, ¿no? Yo a veces me he visto en situaciones en las que he tolerado mucho machismo. O sea, y pongo un ejemplo, que creo que también lo he escrito aquí. Yo vivía con Ana Fernández, ¿tú la conocías? Sí. No. Otra compañera del doctorado. Compartíamos casa con un chico. Y bueno, el chico, llegamos a la casa, alquilamos los tres la casa. Ahí no hubo discusión ninguna. El chico se llevó la habitación principal que tenía salida a la calle. Bueno, vale, pasemos por ahí. Bueno, pero es que él llegaba a casa y a lo mejor decía, chicas, hoy viene un amigo a cenar, por favor limpiate el baño. Y nosotras lo limpiábamos. O sea, es que, y yo decía, pero yo me daba cuenta después, lo hablábamos las dos y decíamos, pero esto ha pasado. Sí. O sea, ¿no? Son situaciones donde, ¿no? Sí. Y tal vez por eso, apreciábamos tanto, ¿no?, la sala, o sea, la experiencia de debatir, de conversar con colegas de todos los géneros y experiencias, sí, y tal. Pero bueno, tenemos que hablar un poco de eso, de que también como tema del sistema educativo, que algo que aprecio mucho de esta colección es que hay una interrogación en lo bueno y lo malo del sistema educativo tanto en España como en los Estados Unidos. Pero está balanceado, o sea, yo creo que es muy justo lo que dice. Pero sí vivimos en una etapa muy abierta, de mucho intercambio, incluso el debate por el gusto de debatir, y no había nadie ofendido, o sea, sentirse ofendido no entraba, o sea, la idea era ver hasta dónde pudiéramos llegar con las ideas y desafiarnos incluso. Y algo que mencionas en la colección es la pérdida, ¿no?, de esta cultura.
Entonces yo pensaba que sería interesante hablar un poco hoy, conversar un poco hoy sobre tus preocupaciones con este entorno, cómo ha cambiado lo que ves y lo que te preocupa por estos cambios, ¿no? Sí. Sí, es verdad que yo llegué a Nueva York, pues así, directa al doctorado, y bueno, es que las clases eran un lugar de diálogo, no era, o sea, es que era leer un libro y dialogar, o sea, y cada uno tenía opiniones diferentes y después nos íbamos todos, o sea, yo no recuerdo haberme peleado nunca con nadie por ningún motivo ideológico, o sea, era maravilloso y era lo que tú decías, se jugaba mucho con el límite, o sea, y por ejemplo Natalia era maravillosa en eso, o sea, Natalia es una amiga nuestra también que ella vivía en la duda, o sea, y a lo mejor tenía una idea y muy arraigada, y si tú le conversabas y dialogabas con ella y se lo argumentabas, ella decía, ostras, pues es que es verdad, es que yo estaba totalmente equivocada, ¿no? Pero eso, yo no sé en qué momento se fue perdiendo. Yo creo que después de la pandemia, ¿no? Ya empezó, Tal vez. no lo sé. También depende, me imagino, de la universidad, ¿no? También. Absolutamente, porque ahora, por ejemplo, estoy en un sitio maravilloso y donde estaba antes también lo fue, hasta que yo creo que fue una persona que intoxicó todo, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Pero es verdad que empezaron pues estos cursos, ¿no? Que teníamos que hacer online y algunos más exagerados que otros, ¿no? Pues que no se podía hablar de terceras personas. O sea, esto no existiría si no se pudiera hablar de terceras personas, ¿no? Si no está presente, ¿no? O pues no sé, otros ejemplos, ¿no? Tú sabes, también me extraña mucho cómo hay que llamar a los latinos, ¿no? Latinx. Pero yo cuando le pregunto a un latino en la calle, ¿usted se siente Latinx? Me dice, ¿qué? Claro. ¿Latin qué? O sea, Sí. entonces es un término que nosotros no tenemos por qué imponer a nadie, o sea, Claro. Cada uno se llama a sí mismo como, ¿no? Como quiere, ¿no? Sí. No, es verdad. Incluso aquí en Málaga, con los estudiantes, fuimos a la Fundación Secretariado del Gitano y toda esta preocupación por usar la palabra correcta, ¿no? Y no salir, ¿no? de esto, ¿no? De decir lo correcto. ¿Debe ser Roma o debe ser gitano? ¿Es un insulto? No sé, una preocupación grandísima por parte de mi alumna. Y me encantó la respuesta del representante que dijo, sea lo que sea, gitano o Roma, que lo digas con respeto. Y os vaya lección, que hay algo que supera el lenguaje, el respeto. Muy bonito. O sea, ¿por qué no andamos más en eso que en insultarnos por no usar la palabra correcta? O sea, si hay una palabra mejor, pues a debatirlo, a conversarlo, Sí. no a maldecir la persona que usa Sí. la palabra incorrecta. Eso es muy bonito, sí. Sí, entonces yo creo que aprecio también que andas en eso en el libro. Y bueno, pues una observación más y tal vez podemos abrirlo, ¿no? a preguntas del público. Pues otra, obviamente es un libro que trata la ciudad de Nueva York desde una perspectiva muy particular, pero también es una relación de amor, no sé si odio, pero positivo o negativo. E incluso la cita que arranca la novela de Colson Whitehead nos muestra esto. Esta ciudad, Nueva York, es una recompensa por todo lo que te permitirá alcanzar y un castigo por todos los delitos que te forzará a cometer. Entonces, lo que dices de Nueva York, no menciona la voz narrativa, las dos cosas son iguales, no sé. Menciona la violencia, vigilar cómo se habla, restringir cómo se habla, lo que se lee, la actitud de mind your own business, el robo, el ejército yogi, que eso me hizo reír mucho, no, lo caro que es todo, las ratas, pero también, y eso es importante porque no es solamente hablar negativamente de Nueva York, para nada, también es una ciudad donde se crea una nueva vida, una casa, un sentido de pertenencia, encuentros con la belleza, con la naturaleza, escuelas alternativas, amantes, salvación de niños prematuros, es todo esto lo que hay en el libro. Entonces,
de esto lo que saco, porque también mencionas la vista no solo de extranjera, porque ya no eres extranjera, has pasado tanto tiempo en Nueva York, volver a Sevilla, y como Sevilla para ti era ya como si fueras tú extranjera en Sevilla. Entonces, pero lo que yo veo en el libro es el deseo de cultivar la mirada de una extranjera. No, y entonces eso para mí es muy importante, tal vez porque estoy aquí con mis estudiantes en otro país, pero si pudiera hablarnos un poco de eso, de cultivar la mirada de extranjera, o el valor, ¿no?, de ser extranjera, ¿no? Claro, y es muy curioso, claro, porque justamente yo me vengo y tú te vas, o sea, es algo muy... Y aunque tú no hayas vivido tanto tiempo aquí, pero claro, tú te has dedicado a... O sea, tu identidad, todo lo que has leído, todo lo que... Pues igualmente es español, latinoamericano. Entonces yo creo que yo eso lo he visto, yo creo que al terminar el libro yo me he dado cuenta de que ahí es cuando me he dado cuenta de de cómo era extranjera y cómo pasé de ser extranjera a sentirme americana. O sea, hay una cosa muy curiosa, y es que, por ejemplo, yo iba a acampar, ¿no?, a los bosques, y siempre había como un rechazo, o sea, como que los árboles, todo era tan diferente a los paisajes españoles, o que yo sí, era feliz porque soy feliz de la naturaleza, pero no sentía que me acogiera. Y eso cambió, o sea, de repente ya los paisajes son como los paisajes de mi infancia, o sea, los siento ya como casa, ¿no? Pero tardó mucho tiempo, por lo menos 15 años, ¿no? Y yo creo que hay muchas reflexiones de eso en el libro, que en el momento no te das cuenta, pero al final pues está ahí, ¿no? Y cuando haces porque más o menos este libro es como una despedida no una despedida, porque yo Nueva York la adoro, o sea, para mí, yo siempre lo digo, yo solo, cuando voy en avión y viajo mucho y todo, pero cuando yo llego a Nueva York y la veo desde arriba, yo lloro, o sea, es el único lugar donde yo en el avión lloro, o sea, entonces es verdad que a veces hay una visión parece que muy negativa de Nueva York, pero es que a mí lo que me da pena es el cambio que ha habido, ¿no? Y ahora pues la situación en la que estamos, que ya esto es el delirio, ¿no? Pero pues sí. No, muchas gracias. A raíz de lo que decía Margaret, antes de dejarle el paso al público, que tenía que ver con el tema del lenguaje, ¿no? Sobre estos tiempos donde estamos como pisando cristales y parece que está siempre, que si tienes que cortar el cable rojo o el azul porque si dices tal cosa hay alguien en que le va a ofender explotándole una bomba dentro, ¿no? Y quería hablar de lo andaluz porque tú eres de Sevilla, nos lo hemos dicho antes. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en Sevilla? ¿Hasta cuándo estuviste tú? 20 años. 20 años. Por lo tanto, infancia y juventud. Y de hecho hay cuentos donde hacen la memoria en este primero precisamente de las putas del barrio de Triana, etcétera, de la etcétera. Alameda, sí. Y de la Alameda de Hércules, perdón. Entonces hay algo que es fundamental en el lenguaje andaluz, en la forma que tenemos de referirnos, que es básicamente el uso de la metáfora, incluso el uso de... diríamos hasta el insulto, en cierto, la degradación, la parodia, el sarcasmo, como una manera no de denigrar al otro, sino de incorporarlo como nuestro. Si has ido, por ejemplo, a los carnavales de Cádiz alguna vez, sabes de qué se trata. O sea, si a ti no se meten contigo es que no eres nadie, no existe. Si te hacen un chiste es que tienes... casi todo el mundo tiene un mote. Eso también sucede mucho en los países latinoamericanos. No sé si tanto ahora mismo, porque la idea que tenemos del mundo estadounidense y del mundo neoyorquino es precisamente que se ha convertido todo en el zoo de cristal y que encima todo el mundo va intentando denunciar a otro por alguien. Aquí también está sucediendo, pero creo que en menor medida. No sé cómo te manejas tú, porque se nota que claramente tu lenguaje... Venga, me arremango. Claro, eso
también, o sea, antes hablado del mundo flamenco, ¿no? Cómo las letras flamencas, Dios mío. O sea, es que a veces no nos paramos a escuchar lo que es la letra, ¿no? Pero dices que en una frase hay una historia a través de un sentimiento, ¿no? Entonces, o por ejemplo, no sé, yo siempre tengo de referente a Lorca, ¿no? Y yo tuve un profesor que me decía, no quiero decir quién es porque es muy conocido, y me dijo, Marina, ¿tú por qué utilizas los diminutivos en la escritura, no? Yo decía, claro, los diminutivos es algo muy andaluz, ¿no? Entonces me dijo, ¿por qué utiliza los diminutivos? Y yo delante de toda la clase le dije, porque me sale del coñito. O sea, porque es que era algo tan... Porque ya era como... iba a por lo andaluz. O sea, lo andaluz es ignorancia, es cuando el lenguaje es riquísimo, o sea, como... ¿no? Latinoamérica también. Soy filóloga ambas, ¿no? O sea, sabéis precisamente que si hablamos de evolución, el habla andaluza es la más evolucionada de todas. Claro. Exactamente, igual que en Latinoamérica, hay muchos términos que se conservan y que, en fin, que hay y muchos términos para la misma palabra que en otros lugares no. Entonces esto de que los andaluces hablamos mal o que los diminutivos que porque se utilizan o no hay un caso también a mí siempre me decían en la universidad, ¿cómo está tu niñe? ¿No? Y yo decía, mi niñe no, digo chochete, porque en Andalucía somos inclusivos desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, y termina en E. O sea, entonces son estas cosas, ¿no? Pero insistían, tu niñe. O sea, digo, pero bueno, ya decidirá lo que es, ¿no? O, quiero decir, tenía 2 años, ¿no? Entonces, pues sí, yo reivindico, y yo creo que hay mucho de andaluz en lo que escribo, ¿no? Oye, cuando has hablado antes de Lorca, que Lorca aquí es como el andaluz que ya tiene el pasaporte de hablar de Nueva York. Sí. Y hablaba de aquella Nueva York Sí. Un poco apocalíptica, porque el vino grande hay que entender también de dónde viene Lorca y cuándo y en qué época, ¿no? Con qué se encuentra. Tú te has encontrado allí, porque tú allí eras profesora de literatura española y latinoamericana, ¿no? Dábamos clases de todo, de lengua, de... literatura, gramática. En aquel momento eran estudios culturales y... el peso de Lorca es fuerte a la hora de hablar de Nueva York. Decía, aquí viene otra española, aquí llega, y ahora voy a hablar de Nueva York, que ya tenemos aquí al señor don Federico García diciendo cómo se habla. ¿Sabes lo que pasa? Que en nuestros tiempos no, o sea, Lorca se estimaba, ¿no? Ahora hay como un rechazo a... Borges dijo, y ya ves, yo no... me da hasta vergüenza, ¿no? O decir, perdón, estoy tocando ahí. Pero Borges decía que Lorca era andaluz de profesión, ¿no? De una manera que a mí me parecía un poco denigrante, ¿no? Y eso se está como generalizando, ¿no? Y para mí Lorca, vamos a ver, Lorca tiene yerma. Yerma hay que leerla muy bien para entender lo que está diciendo Lorca. Yerma es una mujer que se supone que es estéril, y de una manera muy, muy, muy sutil, muy subliminal, la novela lo que te está diciendo es que la estéril no es ella, es el marido. O sea, eso hace tantos años, y hoy está demostrado cada vez más que todo esto de las clínicas de fertilidad, de no sé qué, que muchas veces no son las mujeres, son los hombres, ¿no? Entonces, pero es que esto lo dijo Lorca ya, ¿no? O sea, a mí me parece de una visión tan potente, ¿no? Y sin embargo quieren prohibir libros, ¿no? Como La casa de Bernarda Alba, ¿no? Pero sí, era un transgresor, ¿no? Aparte, o sea, en todo sentido, ¿no? Bueno. Abrimos el... Venga, mano. Antes, Guillermo, te dije que te iba a preguntar, porque tenemos aquí a Guillermo Busutil,
y ya que tenemos un premio nacional de algo, lo tenemos que explotar fuertemente. Bueno, tiene todos los premios. Tiene todos los premios, un acaparador y no puede ser. Pero bueno, Guillermo además fue presidente del jurado, ¿no? Que le dio el... Espérate que te voy a dar... Este no lo enciendo, ¿no? Espérate. Presidente del jurado que concedió el premio Ciudad Estepona de novela a La Playa. Háblanos de Marina, porque tú conoces a Marina desde los inicios y, como decía, desde el principio apostaste por ella. Bueno, muchas gracias, Héctor. Marina, pues sí, yo descubrí a Marina porque su editor, Enrique Murillo, me mandó un libro de cuentos, Leche, para Mercurio, cuando yo dirigía Mercurio. Me dijo, tengo una escritora sorprendente que tienes que leer, y me enamoré de cómo escribía Marina, y ahí descubrí a una escritora que he ido siguiendo. De hecho, he presentado libros suyos como Lloro o el libro de La Playa, premio Ciudad Estepona, el año pasado, incluso el Quijote en Manhattan, ¿no? Creo que también te lo presenté, y descubrí una escritora que tiene una serie de cualidades muy interesantes y muy peculiares en ese momento de la narrativa española y todavía. Primero, la literatura, la escritura abisal y la temática abisal que enhebra todas sus novelas. De hecho, desde Criatura Abisales, que es uno de sus primeros libros de cuentos, lo abisal está en toda su obra. Está en estos cuentos, quizá menos, pero está, por ejemplo, en La Playa de una manera muy directa. Está en una novela que yo le recomiendo aquí a los compañeros, que es una novela tremenda. Yo creo que una de las mejores novelas de la literatura española, que es Lloro, con Y, una experiencia de las víctimas de Hiroshima. Está presente en otra novela que también pasó injustamente desapercibida, porque me parece un ejercicio literario de primera magnitud, que es 6 maneras de morir en Texas, donde, y con eso te voy a preguntar alguna cosa, y además de esa manera abisal, te lo dice con una poética y con una ternura, que cuando tú ves a Marina, dices, con esa ternura, con esa cara, ¿cómo puede escribir tan descarnadamente lo que escribe con esa facilidad que tiene, ¿no? Y eso me sirve para unir un poco la pregunta, que es para lo que uno está aquí como periodista. ¿Por qué siempre lo abisal, que yo creo que el culmen de lo abisal está en La Playa? Es una novela muy valiente, pues una novela que sale sobre el tema de la maternidad, el tema posparto, el tema de la maternidad desde 2 puntos de vista, la hija con la madre, la hija que ahora es madre, e incluso el planteamiento que hay en la novela de que es algo muy actual, del derecho de la mujer a no ser madre, que es algo como anatómico, un anatema que todavía fluctúa en la sociedad no española, sino contemporánea. Entonces, ¿por qué te atrae siempre lo abisal, vinculado a otro elemento que se repite en toda tu obra, que es la pérdida? Siempre está la pérdida, subyace. Y luego la sensación, con respecto al libro de hoy, si después de una novela de esas, donde yo creo que te vacías, donde hasta que no la terminas no te das cuenta de lo que has escrito, como tú misma dices, y me decías con la playa, luego tengo la sensación de que necesitas hacer como un puente de relax, que sería, después de Lloro, que era una novela muy intensa, el Quijote en Manhattan, ¿no? Que ese divertimento del que hablaba Margaret, ¿no? Que está presente en estos cuentos, y estos cuentos con ese divertimento también como relax después de La Playa. Son 2 preguntas. ¿Por qué te atrae lo abisal y la pérdida? Y si existe esa correlación entre esa profundidad, y luego me descargo un poco y escribo algo que sea como igualmente profundo, pero más desde el sentido del humor, un poco para descargarme la atención. Sí, es una pregunta, claro, muy complicada, lo de por qué lo abisal, ¿no? Porque, pero yo creo que a mí me gusta mucho, mucho, mucho ir al fondo de las cosas y, por ejemplo, pero con todo, o sea, ver la luz, porque abisal, las criaturas abisales son las que viven en las zonas afóticas, ¿no? En el mar, que no hay luz, pero desprenden, ¿no? Y me gusta muchísimo hacer, pero a cualquier persona en la calle, en el metro, no sé, preguntas a veces incluso indiscretas, ¿no? Antes de que Trump ganara las elecciones, yo hablaba mucho cuando a lo mejor estaba en un momento muy divertido donde me fui a hacer una mamografía de estas de rutina, y
y había hombres que también habían ido a hacerse algo, pues no sé lo que se hacen, pero, pero el caso es que se rompieron los ordenadores y estábamos todos desnudos con unas batitas, ¿no? Las batitas estas que te ponen que por detrás se ve el culito, en una sala de espera, hombres y mujeres, ¿no? Y yo digo, madre mía, ¿qué vamos a hacer? O sea, aquí hay que sacar conversación porque... Y se me ocurrió, ¿no? Había muchos latinos, ¿no? Y se me ocurrió sacar el tema de a quiénes van a votar, ¿no? A quién va a votar. Y que se supone, pues, bueno, que a ti qué te importa, ¿no? O sea, el voto es secreto y... Bueno, pues todos los latinos, vamos, todo el mundo en la sala decía a Trump. Trump. Entonces yo decía, yo lo hablaba con amigas y no, Trump no va a salir, esto no puede ser, no... Yo digo, pero es que, bueno, yo no sé, pero Nueva York es bastante liberal y el voto latino parece que lo tiene, ¿no? Por lo menos. Y entonces, o por ejemplo, hablar, no sé, con una señora que está en la calle recogiendo botellas. Le pregunto, ¿cuánto te pagan por las botellas? No, latas, ¿no? Por las latas. Me dice 5 céntimos. Digo, hace 20 años yo hice la misma pregunta y la respuesta fue la misma. Dice, sí, no ha cambiado el precio. Digo, ¿usted de dónde es? Me dice, yo soy de Ecuador. Y yo le dije, ¿a usted le merece la pena estar envejeciendo? Porque una señora, o sea, me daba una ternura, estaba nevando, estaba recogiendo latas, anciana, tendría 70 y pico, tenía su teléfono para que no se estropeara pues en una bolsa de plástico, en fin, detalles así, ¿no? Y yo le decía, ¿a usted le merece la pena, o sea, en estas condiciones, ¿no? Seguir aquí tan malo puede ser estar en Ecuador cuando tienes familia, ¿no? Y una se da cuenta de que a veces, bueno, tomas una decisión en tu vida y pasan los años y ahí te quedas, o sea, pues porque a lo mejor no te atreves a dejar el país, o porque esperas que vaya mejor, o porque está ilegal y ya si sales pues no puede, va a ser más difícil, le costó mucho llegar, en fin. Pero me gusta mucho indagar en la gente que no tiene voz normalmente, ¿no? Pero eso perdóname. No es lo que le he preguntado. No, pues vaya chapa que te he metido. Te he preguntado sobre lo abisal sí. que está en todos tus libros, que son las emociones. En el tema de la playa es la maternidad, el tema de Lloro es la supervivencia y esa no asexualidad y esa nueva identidad que tiene que reconstruir. Aquí, en los cuentos de Luna Park, es una especie entre esa identidad mutante, que es la de la ciudad y la persona que se integra o no se integra, la madre soltera. Me refiero a ese abisal, que es el más jodido, porque lo que tú me estás contando o nos estás contando es más sociológico. Sí. Tu literatura se caracteriza porque entras con una literatura forense, que te he dicho yo en alguna crítica, con una poética maravillosa, pero entras como una forense con un bisturí y hablas descarnadamente en la maternidad, la pareja, el sexo. Me refiero a ese abisal. No se escape usted, señora Marina. La verdad es que me parece una pregunta tan difícil que... ¿Tú la sabes responder? Gracias a Dios, no me toca. Es una escapista. No, de verdad, no. Pero había otra que sí sabía responder. ¿Cuál era la última? Vale, la fácil, ¿no? La fácil. Esa no me sale, la primera no me sale. Que si después de novelas como Lloro o como La playa, donde evidentemente das un salto estilístico y temático, ¿no? Como El Quijote o en este caso los cuentos, necesitas variar un poco para quitarte esa carga de tensión que han tenido las otras dos novelas. Sí. Eso no, yo creo que era la primera persona que me lo dice y creo que me lo dijiste también en el pasado. Y sí, yo creo que sí, porque después de una novela tan intensa, por ejemplo, Lloro es muy, muy intensa, ¿no? Entonces, después justo llegó Don Quijote de Manhattan, que para mí fue una liberación, ¿no? Y yo creo que es necesario, ¿no? O sea, o dejas de escribir para tomarte un respiro, o si escribes, por lo menos en mi caso, pues escribes algo que no tiene por qué ser más liviano, pero por ejemplo, o 6 formas de morir en Texas. Eso tiene una cantidad de documentación, porque es un tema tan complicado
que te quedas exhausta, o sea, y además es como que tú sabes que eso no se va a apreciar, se va a apreciar el texto, pero la documentación que hay detrás no. Y eso es la mayor parte del trabajo, ¿no? Porque tú no puedes hablar de los trasplantes ilegales sin documentarte, ¿no? O sea, es algo muy grave, ¿no? Entonces, cada vez que hago algo así, sí necesito... Aquí no he tenido que... No hay documentación, ¿no? O sea, no hay un proceso de... Entonces necesito algo más... pues sí, algo más mío, más fresco, más... ¿Alguien más que quiera preguntar? Que tiene Guillermo. ¿Alguien? Una pregunta. Una mano. Venga, Meli. Espera. Aquí tiene una hija y una madre. Todavía no se han peleado. Bueno, no lo suficiente. Ni nos vamos a pelear, vaya. Si se ponga... bueno, Marina, pues yo un placer conocerte. Tenía muchísimas ganas de conocerte. Yo tengo dos cuestiones. Una es, Héctor ha hecho alusión, yo creo que cuando las mujeres nos ponemos a redactar y nos ponemos a escribir, ahora, siglo XXI, sí podemos hacer alusión al cuerpo de una manera en la que antes no se podía, porque quienes hablaban de los cuerpos de las mujeres eran los hombres, quienes hablaban de la maternidad y quienes nos han metido en ese... en fin, ideario de esa maternidad dulce, etcétera, han sido los hombres y, por supuesto, el patriarcado, etcétera, etcétera. No voy a entrar en cuestiones muy... pero yo creo que sí que ahora mismo estamos necesitando hablar con esa... decía Héctor, ¿no? Que como que descubre, ¿no? Cómo hablamos entre las mujeres, ¿no? Y yo pienso, yo he hablado con esa crudeza y con más... con mis amigas desde bien joven, ¿no? Es decir, y aquí en Málaga además con esa, tú decías lo de chochete, pues eso y bastantes cosas más, claro. quiero decir. No, yo digo chochete porque termina en E, si no... Sí, no, ya, bueno, lo de la E, ese es otro temita, pero yo creo que no mejor no entrar. Entonces, me parece muy interesante mucho cómo estamos ahora efectivamente entrando en esa manera de narrar en la que nosotras podemos utilizar ese lenguaje real y verdadero con el que nosotras nos hemos comunicado, yo creo que históricamente. Te ha dicho Héctor y es verdad, mi madre está aquí, mi madre me ha enseñado a mí a hablar de todo desde el principio, quiero decir, ¿no? Y entonces, esto me parece muy interesante en la literatura actual escrita por mujeres. Y luego, aparte de esto, que es un poco, ¿no? Aparte de ti, que creo que efectivamente hay una realidad que tiene que ver con el cuerpo, me parece fundamental, tengo una curiosidad y es si tú has elegido Páginas de espuma. A ver, ¿cómo fue? Para que me acuerde. O sea, sin duda, Páginas de espuma, evidentemente es la referencia para el cuento en España, ¿no? Entonces, mi historia es un poco un lío. Yo me considero autora de anagrama. Estuve feliz en Pretextos, muy feliz, o sea, además una edición preciosa, todo. Pero yo publiqué en Pretextos porque gané un premio, ¿no? Y aparte de todo, yo soy como muy fiel. O sea, yo si mi primer editor, que la editorial era él, o sea, era el hombre de orquesta, no, pues hubiera seguido editando, yo seguiría con él, ¿no? Entonces, mi idea es volver a anagrama, ¿no? Y con Páginas de espuma yo pensé, y además es que lo hacen muchos autores pues publican novela en una editorial y cuento en Páginas de espuma porque date cuenta que es que está especializada en el cuento. O sea, aparte, pues eso, apostó por el cuento en un momento en el que el cuento se consideraba un género menor, ¿no? Y bueno, y toda la promoción que hacen, el esfuerzo, la dedicación, ¿no? Entonces sí, sí. Es que estaba confundiendo entre Pretextos y anagrama, pero sí, esto sí fue decisión. Yo hay una cosa que te quiero preguntar y aprovechando que estáis las dos aquí,
porque en el poco tiempo que llevamos haciendo esto, bueno, 2 años y algo, del tercer piso, una de las cosas que te das cuenta, que antes lo comentábamos, es cómo el proceso ha ido de encontrar autores que merecieran la pena, ahora encontrar algún lector que sea simplemente lector. Parece que ahora mismo la gente lo que quiere es contarse a sí mismo o vivir esa experiencia que no sabemos cómo es de considerarse escritor, como si eso te otorgara digamos, un peso diferente, una forma de estar en el mundo diferente. Y notoriedad, supongo, aunque sea instantánea, en este mundo del Instagram y de los 5 segundos, no ya 5 minutos, como dijo Warhol, de interés. Vosotros enseñáis el idioma, habláis de literatura y sois, supongo, lectora. Yo no sé si tú eres autora también y haces tus pinitos literarios. De libros de crítica. El libro de crítica, creación. no de creación. Bueno, a mí me gustaría que si pudierais dar, decir, ¿cómo se enseña a la gente de hoy, con toda la dispersión que tenemos y la dificultad de atención, a disfrutar de la lectura? Es que es muy difícil. Yo no sé, por ejemplo, con la idea de los talleres de escritura creativa, ¿no? Es que es complicado porque primero, saber leer. Yo creo que un taller de escritura, más que nada, tienes que enseñar a aprender a leer, ¿no? Un buen escritor tiene que tener talento, o sea, no creo que se pueden aprender técnicas, pero es como pintar, o sea, me encantaría, lo que más me gusta en el mundo es la pintura, si yo supiera pintar, yo no escribiría, ¿no? Pero yo no, y la gente me dice, no, si se puede aprender, sí, pero yo sé que yo no tengo ese talento, o sea, yo no voy a aprender a... Entonces yo creo que un taller de escritura creativa lo principal es eso, enseñar a leer. Después quitar el ego. O sea, olvidarte del ego, de decir que no vas, o sea, esto de que, no sé, cuando te preguntan, ¿un libro puede cambiar el mundo? Pues evidentemente no. O sea, llevamos ya una historia ¿no? Y entonces, lo que escribamos, lo que puedes cambiar a un lector, puedes cambiar, ¿no? Y ya es mucho, o sea, ya con eso ya, imagínate, ¿no? Pero ese ego que tienen, yo nunca lo he entendido, sinceramente, ¿no? Entonces, creo que te tienes que desprender de eso para poder ser sincero, porque si estás pensando en cómo te van a recibir o cómo te van a leer o en decir algo, pues, no sé, fuera de tu propio ideal, es simplemente porque es atrevido y quiere llamar la atención, ¿no? Pues es que la mentira se nota. Aunque sea ficción, se nota mucho. Entonces, pues sí, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Como enseñar a leer y... Eso que dice, además, que ha sido una de las cosas que primero me han saltado cuando he leído, y estoy de acuerdo contigo, llega un momento de que cada uno tiene sus pedras. Y la mía es eso, cuando veo impostura, se me empieza a levantar la ceja y lo paso mal. Y es justo lo contrario, cuando ves naturalidad. Y yo no sé, y eso te quería preguntar, yo no sé hasta qué punto estos textos están muy corregidos porque dan la sensación de que salen casi tal cual. O sea, no sé, tanto si lo logras después de elaborarlos mucho como si te sale del tirón, me parece, en ambos casos me parece un hallazgo, pero ¿cómo es realmente? Sí, salen muy rápido, pero yo creo que es porque yo no me siento a escribir nunca si no lo tengo ya claro en la cabeza. Vale. Entonces, es medio, ¿no? Digamos que el proceso puede ser lento en la cabeza, pero a la hora de escribirlo es rápido. Y ya el editor, pues evidentemente ya hay una labor, ¿no? de edición. Tú realizas intercambios con el editor, en ese sentido... pero solo cuando termino el libro. Vale, sí, vale. Yo termino el libro, lo entrego y entonces ya él pues hace las correcciones y yo las apruebo, ¿no? Generalmente sí, porque entiendo que la labor de un editor es esa y que sabe más de eso que yo. Entonces yo lo respeto mucho. Hay autores que no le gustan que le corrijan pero y sí, así es. Quería también señalar una cosa que antes comentábamos en el libro de poemas tuyos, La Medusa. Nana de la Medusa. La Nana de la Medusa.
al menos en unos poemas que estaba buscando por ahí, que publicaron en Zenda, resulta que en uno comienza con esa cita que has hecho del cuento de la chica que se suicida y que tiene el papelito diciendo, si alguien me sonríe antes de tirarme, no me suicidaré, ¿no? Y sin embargo, el tono de uno y otro es distinto. Me has dicho antes, que estábamos charlando, que tú tiendes digamos, a utilizar temas que son como situaciones que tú dices, hostia, esto forma parte de mi relicario literario de historia, y después lo puedes ir colocando en tu escritura a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, yo puedo reciclar, como, no sé, pues tengo estos mosaicos aquí y me sobra uno y digo, pues bueno, es parte de esta historia, pero la voy a meter aquí, ¿no? Y es otra historia diferente, pero parte de ahí, ¿no? Y sí, creo que eso fue una discusión bueno, no me acuerdo, pero sí, tiendo a hacerlo, sí, me gusta. ¿Y el columnismo? Porque había una cosa también que no sé con quién comentaba el otro día, a ti no te importa meterte en charco donde hay gente que va ya vestida de neopreno cuando ve un salivazo en la esta, porque la gente tiene miedo a que le digan y tal, y digo, bueno, vale. Hace poco aquí hemos tenido, y seguimos teniendo, creo yo, un debate literario editorial, que es la publicación o no publicación, antes has citado Anagrama, de la novela Odio de Luis G. Martín, que no tengo yo ahora que recordar nada, todos ustedes saben cómo está. Ahora mismo Anagrama ha dicho que no, que se retira, que le devuelve la novela y que no tiene intención de publicarla. Yo no sé si fue en Hot Down, donde hiciste una columna con un equilibrio, además que se notaba que no era impostada, decir, a ver, tú me pones a mí, me pongo en el lugar de la madre y de la víctima, entiendo perfectamente el movimiento, pero señores, no se está hablando aquí de eso. Aquí se está hablando que como antes de leerse algo se emita un juicio sumarísimo, nos estamos cargando la libertad de expresión y el derecho a ser juzgado por hechos, no por suposiciones o el teórico daño moral que le ibas a hacer a una persona, que en cualquier caso sería un solo lector. Me gustaría que un poco compartiera esa idea, porque no sé si alguien te ha dicho, Marina, joder, ¿cómo te atreves, no? A ver, ha habido de todo. Hay muchísima gente que me ha apoyado, la mayoría, ¿no? Y la mayoría de escritores, curiosamente, ¿no? Porque, claro, dice, hoy es este libro, sí, los escritores ahora se han sentido como los judíos en el gueto de Varsovia, claro. A mí me han llegado a decir que yo he cobrado o sea, yo iba a cobrar por las ventas del libro Bretón, Luis Gué y yo. O sea, que no conozco vale. ni al autor en persona, no lo conozco en persona, y a Bretón desde luego que tampoco. Entonces, fíjate hasta dónde llega la gente que me han acusado de escribir ese artículo, porque claro, yo tengo beneficios de los libros que se vendieran, ¿no? O sea, es algo delirante, ¿no? No estoy, como en estos días estoy pues con la promoción y viajando y eso, no tengo tiempo de meterme en internet, pero cuando los amigos me mandan WhatsApp, entonces ayer me envió un amigo, Miguel Lozano, me dice, mira, están hablando de ti, creo que era el autor, pero no me ha dado tiempo a saber lo que él ha dicho sobre esto, ¿no? Entonces, claro, cuando las librerías decían, pues aquí no se publica este libro, yo decía, bueno, claro, uno es libre de no es tu negocio, y ahora yo también soy libre de no comprar en una librería que filtra, ¿no? los libros, ¿no? Claro. Entonces, es que no gana nadie al final, y sobre todo porque el libro no se ha leído, y sobre todo porque ni siquiera ha habido una sentencia judicial, o sea, es que no ha llegado, ¿no? Todo lo que había, por lo que se había leído, sí se podía publicar, ¿no? Se necesitaban más datos, y por supuesto con todo el dolor hacia la madre, y también puedo entender la postura la postura contraria, la puedo entender también, porque es cierto que había una orden de que no hubiera comunicación, y esto pues se puede entender como una comunicación, en fin, es un tema complicado, la puedo entender, lo puedo dialogar, lo que no puedo es con la violencia, con las amenazas, con
los juicios de, en fin, sin sentido, como que yo cobro por, si es que no lo conozco ni siquiera, o sea, o sea, entonces yo puedo dialogar y a lo mejor en algún momento alguien me da los argumentos y digo, ostras, pues puede ser que mejor que no se publique, no lo sé, ¿no? O sea, entonces me parece, lo triste me parece eso, la violencia, ¿no? Están condenando un libro porque habla de una violencia con violencia, ¿no? Entonces, y el marketing lo ha hecho la gente que no quiere que se publique, claro. Bueno, ahora que se decida publicarlo, ya sabe que va a vender uno solamente o que sea para quemarlo luego. Sí. Espera, Vicente. Guillermo. ¿Cómo? Y también pasó con J.R. Rowling. Sí. Se posicionó con el tema de sexo género. Ha sido terrible lo que le Sí. han hecho. Perdón. No, digo que lo que le hicieron a J.R. Rowling fue brutal. Simplemente, o sea, y fue a raíz de un tuit. Por supuesto que luego ella ya ha hecho toda una elaboración y todo un planteamiento y todo un posicionamiento político. Ya. Pero ella hizo un tuit de apoyo a una, no me acuerdo si era amiga o compañera. Y efectivamente todas las librerías quitando Harry Potter. O sea, perdona. Es que claro, es decir que esto no viene de ahora, sí, sino que o no es sea, esta cuestión en concreto que ha planteado Héctor, que por supuesto, ¿no? Pero que creo que además esto tiene una cuestión social de dolor en España y porque estamos hablando de menores y otro tipo de cosas. Pero es que hay otras cuestiones que nos vienen sucediendo desde hace más tiempo. Sinceramente, es que estamos en un momento muy complicado con esto. Sí, es verdad, totalmente. Yo, como eres autora de Anagrama, te voy a preguntar, porque precisamente con el tema de Luis G. Martín, que es amigo, y con el que en el ¡Ay, festival, tú estás cobrando! en el festival, estoy cobrando. En el Festival de Cine de Málaga este año estuve comiendo con él y estuvimos hablando de la novela, ¿no? Me estuvo contando toda la parte interior de la novela. Pero a mí lo que me ha parecido más bochornoso, y me lo sigue pareciendo, es que, porque uno puede entender que una librería tenga el derecho de decir, Sí, no vendo por este supuesto, libro, sí. y el lector tiene el derecho de no compro este libro, no leo este Claro, libro. sí. Me ha parecido muy de los tiempos lo que tú has dicho, ¿no? Lo que decías en la columna de Jeff Down, ¿no? De la gente ha criticado un libro sin haber leído el libro. Y luego mucha gente ha sacado todas las cuitas pendientes con Luis G., porque le han tirado a matar de que si era un escritor muy mediocre, que nunca... Me ha parecido fatal. Pero hay una cosa peor, tú que eres autora de Anagrama, que has dicho que además es tu editorial. A mí me parece que lo peor ha sido lo que ha hecho Anagrama. Luis G. Martín es un autor de Anagrama, como tú. O sea, toda la carrera literaria de Luis G. Martín se ha hecho en Anagrama. Ha sido un escritor muy valiente, donde ha contado su homosexualidad, su salida del armario, ha escrito novelas, unas mejores, otras peores, ¿no? Eso lo dejamos para la crítica. Y Anagrama ha dejado caer a su autor. O sea, lo ha dejado a los pies de los caballos. Y me ha recordado un poco, algo que tiene que ver con Nueva York y que tiene que ver con el atrevimiento de tu literatura, que fue el Ulises de Joy, ¿no? El Ulises de Joy lo publica Silvia Plath porque ningún editorial se atrevía a publicar una novela tan escandalosa, ¿no? Y ahora, en el siglo XXI, Anagrama, que es la editorial como Páginas de Espuma, aquí tenemos tres espumosos, ¿no? Somos Felipe, tú y yo, tres espumosos. Lo mismo que Páginas de Espuma es la editorial de los cuentistas, Anagrama y Seis Barral han sido las dos editoriales, digamos, de la generación nuestra, ¿no? Que una editorial como Anagrama te deje caer como autor ante la presión social y se lave en las manos, a ti como autora de Anagrama, ¿eso te intranquiliza, no te intranquiliza? Porque no sé si eso a un autor de Anagrama dice, pues la próxima puede ser la mía. Qué cabrón eres. A ver, ¿cómo lo explico yo? Claro, así vamos a ver, sin tener tanta información, porque date cuenta que cuando pasó esto justo yo estaba viniendo, o sea, yo no he tenido tiempo de, ya te digo, salió ayer el autor hablando de, creo que es, porque era una foto así de lejos, sino en la televisión. En 24 horas lo entrevistó. ¿Tú lo viste? Yo lo vi, sí. Y hablaba de... Y esto sí, está haciendo una campaña ahora, del porque artículo. claro, es que lo han colgado, lo han empalado, entonces está intentando un poco de dar su argumento, que nadie le ha preguntado a él por su argumento, todo el mundo lo ha quemado en la hoguera, la novela y él, y entonces claro, el otro día Xavi Forte le dio la oportunidad un poco de que hablara, claro. Claro, entonces yo, como digo, no he tenido tiempo de... Porque claro, mi primera reacción es, ha dejado caer al autor
y a todos los que lo hemos defendido. O sea, no solamente a... Porque, claro, a mí me han amenazado. O sea, entonces, esa sería mi primera reacción. Ahora, desde un punto de vista más racional, digamos, yo no sé, porque no he tenido tiempo de hablar de nada, o sea, no, si hay algo detrás por lo que haya, no sé los detalles, o sea, quiero decir, se me ocurre un millón de cosas por las que a lo mejor, pues no sé, es que no sé, son delirantes a lo mejor, pero a lo mejor, pues ya el libro sí lo ha leído un juez y puede haber, o el equipo de abogados, y puede haber dicho esto. En el libro no hay nada, que es un poco el cinismo de esta sociedad. El libro es un libro blanco comparado a todo lo que fue periodísticamente, y meto a mis colegas. No, claro, eso sin duda. Lo que fue periodísticamente, el proceso, el caso, fue mucho más gravoso, claro, y obsceno. El libro es un libro... Por supuesto, eso sin duda. O sea... A la editorial no le preocupa que usted le diga, te voy a cerrar la editorial. Es más la presión social lo que le ha dado miedo a la editorial. Por eso te pregunto, como autora de Anagrama, si tú mañana, no lo sé, mañana escribes una novela potente, dura, donde te metes como tú con tu bisturí, lo Abisal, o te va a decir, me lo voy a pensar. A ver si Anagrama me dice, mira, este tema, Marina, no. Hombre, todavía no tengo intención de hecho, el tema no me interesa en absoluto, para colmo. O sea, entrevistarme con un monstruo así, o sea, no es que yo defendiera el libro, ni siquiera lo iba a leer, o sea, simplemente estaba a favor de la publicación, ¿no? Pero sí puede que se me ocurra otro tipo de tema que sea escabroso, pues lo diría llanamente. A ver, no me vaya a hacer lo mismo, ¿no? Pero de nuevo, no sé, o sea, yo creo que tendría que hablar, evidentemente, con Silvia, ¿no? Y preguntar los motivos por los que, porque a lo mejor hay unos motivos que se nos escapan, y no es por defender Anagrama, sino que es una cuestión tan compleja que no lo sé, tendría que tener más datos, ¿no? O hablar incluso con el autor, y simplemente hablar ya me daría mucho más confianza para hablar sobre, ¿no? Hacer un juicio sobre esto. Pues gracias por esta oportunidad de hablar contigo directamente, Marina. Ahí hay una mano. No, sin micrófono no, querido, es que lo estamos grabando. Hola. Simplemente, ya que Guillermo está en la doble condición de periodista, pero también de autor, eres también de la misma cuadra, quizás la pregunta, Guillermo, que también es una pregunta interesante al hilo de lo que estás planteando, es: si tú tienes un libro, ¿lo enviarías a Anagrama en las condiciones actuales en que Anagrama se ha posicionado? Creo que esa pregunta, es una pregunta que todos tenemos que hacernos, quizás, ¿no? Pero perdonad una cosa. Mira, estamos ya por encima de las 8:30 cuando cierran. Hemos convertido esto en un debate y mea culpa porque lo he sacado yo, y al final vamos a hablar de lo que nos importa a todos un rábano, y no hay aquí nadie de los implicados para que nos den más datos que lo que hemos escuchado. Así que no... Vamos a parar, y ahora con la cervecita seguimos hablando de lo que nos gusta, que es cotillear al vecino. Yo voy a pedir que por favor que deis, y primero daros las gracias a las dos por estar aquí. Me parece que honráis este tercer piso con este nivelaco que hemos tenido hoy, y a vosotros os pido por favor un fortísimo aplauso para Margaret y para Marina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.